El presidente ruso Vladimir Putin ha vuelto a lanzar una alerta mundial del gran control y monopolio de la información, en particular la capacidad de crear nuevos discursos de los grandes gigantes estadounidenses, en particular el Facebook y el Twitter. Y es curioso porque hoy lo dijo en un foro mundial, el Foro Económico de Davos, y hasta ahora realmente no se había pronunciado sobre el tema. Y vale la pena destacar, porque bueno, Vladimir Putin es el presidente de una superpotencia mundial, hablando muy mal de monopolios estadounidenses, con lo cual también refleja seguramente la preocupación de lo que está viendo, que de una u otra manera, desde Estados Unidos pretenden irrumpir dentro de Rusia y en redes sociales alentando movimientos subversivos contra él, en particular liderados por este líder opositor, Alexei Navalny. Pero de todos modos, esta alerta mundial que lanza también Vladimir Putin se suma a las alertas mundiales que han lanzado el presidente mexicano López Obrador y la canciller alemana Angela Merkel. Y es curioso porque ahora Angela y Putin finalmente empiezan a coincidir también en este tema. Igual, ¿no? En otra parte más en donde vemos una renovada alianza entre Alemania y Rusia en particular. Y ahí también metido México. Pero vale la pena escuchar a Vladimir Putin porque muy pocas veces se mete en estos temas, ¿no? De redes sociales y de gigantes de la información. Es más, no me acuerdo de algún ejemplo en donde el presidente señaló dónde está la línea entre un negocio global y los intentos de gestionar la sociedad, ¿no? Acusando que Facebook y Twitter intentan gestionar la sociedad. O sea, manipular la sociedad, que le digan a la sociedad qué deben escuchar y qué no deben escuchar. Vamos a escuchar lo que dijo Vladimir Putin el día de hoy. Все более значимую роль в жизни общества стали играть современные технологические, прежде всего, цифровые гиганты. Сейчас об этом много говорят, особенно применительно к событиям, которые в Штатах происходили в предвыборной кампании. И это уже не просто гиганты какие-то там экономические. По отдельным направлениям они уже де-факто конкурируют с государствами. Их аудитория исчисляется миллиардами пользователей, которые проводят в рамках этих экосистем значительную часть своей жизни. Да и с точки зрения самих компаний, их монопольное положение оптимально для организации технологических и бизнес-процессов. Может быть, это так. Но у общества возникает вопрос, насколько такой монополизм соответствует именно общественным интересам. Где грань между успешным глобальным бизнесом и попытками грубо, по своему усмотрению, управлять обществом? Подменять легитимные демократические институты. По сути, узурпировать или ограничивать естественное право человека самому решать, как жить, что выбирать, какую позицию свободно высказывать. Мы все это видели только что в Штатах. И все понимают, о чем я сейчас говорю. ¡Wow! Muy duro realmente Vladimir Putin sobre este tema, ¿no? Muy, muy duro. Y claro, no mencionó las empresas Facebook, pero todo el mundo sabía de qué estaba hablando. Por cierto, sobre este tema, el día de ayer, en el Facebook se filtró un video, una videoconferencia entre Mark Zuckerberg y varios altos directivos, y donde precisamente hablan de esto, de que ellos saben que tienen ya mucho poder y que de una u otra manera están de acuerdo en que se haya instituciones democráticamente electas, finalmente se pongan de acuerdo para censurar o no censurar a líderes políticos. Pero la pregunta es, ¿y será que los de Facebook consideran a Rusia un país democráticamente electo? O sea, vamos a escuchar lo que están señalando los altos directivos de Facebook sobre este tema, ¿no? Estas alertas mundiales que han empezado a lanzar, pues varios líderes. And then separately, we've asked them for any wider observations or recommendations they might have about how we should handle this really fraught issue of when and in what way we take action against political leaders, both here and abroad. And the reason why that is important is because, as many of you may have seen,
well, like any decision that Facebook takes, we get lots of different reactions, often sort of polar opposite reactions. You know, some people saying that we should have acted earlier, and others saying that it was an abuse of private corporate power that we did so. But there has been quite a lot of disquiet expressed by many leaders around the world, from the president of Mexico to Alexander Navalny in Russia and Chancellor Angela Merkel and others, saying, well, this shows that private companies have got too much power and they should be only making these decisions in a way that is framed by democratically agreed rules. We agree with that. We agree with that. Mark has been very clear about that ideally we wouldn't be taking these decisions on our own. We would be taking these decisions in line with and in conformity with democratically agreed rules and principles. And at the moment, those democratically agreed rules don't exist. We still have to take decisions in real time. We cannot duck these decisions altogether. And that's why the Oversight Board is such an important innovation, because it enforces accountability and transparency on the decisions we've taken and hopefully gives us some guidance on how we should be dealing with similar situations in the future. La pregunta es, ¿el Facebook, Mark Zuckerberg, consideran a Vladimir Putin como un presidente electo democráticamente? Pues evidentemente que no. Por lo tanto, el Facebook y todas las redes sociales estadounidenses, para hablar en general, pues finalmente van a hacer lo que ellos quieren en este tema. Y entonces la realidad es que, pues ahora sí, ¿no? Es el Face el que legitima o no si son democracias o no, y por lo tanto si se ponen de acuerdo o aceptan las reglas y regulaciones o no. Y es que, ¿qué ha pasado en Rusia? Bueno, en Rusia, lo cierto es que desde hace unos días empezó a prenderse el conflicto político, porque reapareció el gran opositor de Vladimir Putin que se llama Alexei Navalny. Es, vamos a decirle, el Juan Guaidó ruso, ¿no? Es un personaje que, bueno, ha señalado que Vladimir Putin tiene un palacio y una serie de cosas, y que tenía una orden de aprehensión, estaba como que exiliado, pero agarró, se subió a un avión, se fue a Rusia, intentando provocar al gobierno ruso, pero bueno, a diferencia de Maduro, el gobierno ruso sí arrestó a Alexei Navalny. Y esto generó finalmente que empezaron a haber protestas. Pero estas protestas se han generado, y ahora sí empezó el poder de las redes sociales, ¿no? A crear, ¿no? Un movimiento en donde incluso Alexei Navalny y Rusia empezaron a hacer tendencias internacionales. Y bueno, se empezaron a viralizar. Hasta en Francia y otros lados, miren, en Francia. Y empezaron a quejarse y a hacer este tipo de queja. Y bueno, por ejemplo, en México empezaron a hablar y a escribir personajes cercanos a Estados Unidos como Isabel Torrent sobre Alexei Navalny, sobre el dictador Vladimir Putin, etcétera, etcétera. O sea, al final empezaron a tratar, por así decirlo, el caso de Rusia como trató hace mucho tiempo el caso de Venezuela, ¿no? Maduro es un dictador y Juan Guaidó es el salvador, y aquí lo mismo, ¿no? Putin es el dictador, y Alexei Navalny, quien sea, es el salvador. Y empezaron todos los medios del mundo a sacar esto. Entonces, yo creo que lo empezó a sentir o resentir Vladimir Putin, que le empezaron a crear un conflicto donde no lo había, y en gran medida impulsado por las redes sociales. Y también, bueno, Putin lanza la alerta mundial sobre la regulación importante e inminente sobre ellas. En México, entre todo, las cosas están caminando rápido, ¿no? Porque, bueno, pues en México ya hay una intención clara de regularlas, incluso una iniciativa que hoy, por ejemplo, la secretaria de Gobernación, que está como que sustituyendo ahorita al presidente Obrador infectado por el COVID, habló sobre esto, sobre que ya ya empezó la revisión de la regulación del Facebook, del Twitter y de todas las redes sociales estadounidenses. Decirte que di la instrucción en la unidad de normatividad de medios que me hicieran un estudio sobre la posibilidad de regular a este tipo de empresas. Y tercero, que quisiera yo saber cuál va a ser la iniciativa del senador Monreal y conocerla para, desde luego, en su caso, apoyarla. Pero sí tenemos ya un equipo de colaboradores
en la unidad de medios con el licenciado doctor, creo que ya tiene doctorado en Derecho, Roberto Duque, para avanzar cuando menos en algún tipo de reflexiones sobre y sobre todo analizar el contexto mundial sobre la regulación o no de estas redes sociales y qué países han avanzado, qué países tienen una regulación, hacer un estudio comparativo de diversos derechos, de un derecho comparativo para saber exactamente, un derecho comparado, para saber exactamente cómo están siendo reguladas en otros países y cómo podemos o no avanzar en algún tipo, subrayo, cómo podemos avanzar o no en algún tipo de regulación, analizar la iniciativa que presentará el coordinador, el senador Monreal, y en su momento y en su caso apoyarla. No da mucha vuelta, pero bueno, finalmente viene, ¿no? Una regulación. Y bueno, lo curioso es que el nuevo aliado de Rusia, que es Alemania, por el tema también de las vacunas, debemos recordar que también ha señalado lo mismo, ¿no? Que igual Angela Merkel, la canciller, en aquel momento, o sea, días después de que dijo el presidente Obrador, ella también se sumó a esta alerta internacional de que vio problemática la suspensión de Trump en Facebook y Twitter, ¿no? Que finalmente esto, ¿cómo era posible que las grandes empresas, los grandes corporativos tomaran este tipo de decisiones de, bueno, silenciar a un presidente de un país? Por cierto, Trump era un presidente democráticamente electo, mal que bien. Y hasta el momento de que lo silenciaron, incluso hasta que abandonó su presidencia, pues nunca fue depuesto, nunca las instituciones estadounidenses le quitaron su poder. Pero bueno, Trump, Facebook y Twitter tuvieron más poder para ello. Entonces ahora sale Vladimir Putin, lanza otra vez la alerta internacional, pone otra vez el dedo en la llaga y bueno, al final pues está pues mandando, creo que también, ya se empezó a liderar ya esto que empezó el presidente mexicano, pero bueno, que han seguido Alemania y ahora Rusia, para ponerle freno a estas desbocadas empresas de redes sociales, porque temen, y ya lo están empezando a hacer, que al margen del poder económico que puedan ejercer, que claro que tienen mucho dinero, por primera vez hay unas empresas globales que pueden también ejercer poder político, y eso no lo van a permitir ningún país, eso se los podemos asegurar. Bueno amigos, eso es todo, hasta luego.